Hola hermanos, es un gusto saludarles y espero que se encuentren bien. Y hermanos, quiero compartirles el devocional, continuando con la serie de devocionales que estamos llevando en Proverbios. Vamos a compartir o meditar un poco en Proverbios 16, del versículo 16 al 19. Proverbios 16 al 19. Dice así: Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, en estos pocos pasajes vamos a ver tres cosas en las que el proverbista nos va a comparar, va a aconsejar. Y en primer lugar va a hablar acerca de la sabiduría. La sabiduría, que es algo que no podemos ver, es algo que no podemos tocar, y lo compara con la riqueza, con el oro y la plata. En segundo lugar nos muestra también el camino por el que uno anda o camina, el camino del bien o el camino del mal, y cómo el camino es muy importante para el creyente. Y en tercer lugar habla del orgullo y la humildad. Entonces estamos en esta sección cuando el proverbista nos habla acerca de la vida y la conducta del creyente. Y el versículo 16 dice: mejor es adquirir. ¿Cuánto mejor es? Superior es adquirir, dice, sabiduría. Buscar la sabiduría, encontrar la sabiduría, eso dice que es mejor que cualquier cosa. Y en este caso está mencionando que el oro preciado. Hermanos, mucha gente, la mayoría de la gente, incluso nosotros, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos tener oro? Mucho oro. Porque eso significa mucho dinero. Y eso significa comodidad, bienestar, lujos, no tener que preocuparnos, no tener que preocuparnos por trabajar. Eso significa tener auto, tener casas, tener lo que querramos en el momento que querramos. Y muchos diríamos, es la solución a nuestros problemas. Luego dice, adquirir inteligencia vale más que la plata. Hermanos, aquí el consejo es en contra del pensamiento y la lógica humana. ¿Cómo va a ser mejor la sabiduría y la inteligencia que el oro y la plata? El oro y la plata los resuelven nuestros problemas. Creemos que aquel que tiene oro y plata tiene el poder, y el corazón del hombre está inclinado por naturaleza a las cosas de este mundo. Ser mejor que los demás, tener las cosas mejor que los demás. Siempre vamos a ir nosotros comparando nuestra vida con la vida de los demás. Tal vez tener un mejor sueldo que los demás, tener una mejor posición que los demás. Pero aquí, hermanos, nos dice que lo mejor que uno puede adquirir no es oro, tampoco es la plata, sino es la sabiduría y la inteligencia. ¿Por qué? Porque son dádivas, son regalos de parte de Dios. Y estas cosas dan sentido a nuestra vida, a la vida del hombre.
para que el hombre pueda cumplir el fin principal por el que ha sido creado, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y para este fin, para este propósito, se necesita de la gracia de Dios, la sabiduría y la inteligencia. Dios puede dar sabiduría e inteligencia y adicionalmente, hermanos, puede también darles prosperidad material para su gloria. Hay cristianos que Dios les ha otorgado sabiduría, ellos son creyentes, temerosos de Dios, y a la vez el Señor les ha regalado riquezas, pero eso debe ser para su gloria. También Dios puede dar riquezas como oro y plata para su perdición. Hermanos, ese es el consejo que primeramente el proverbista nos da. Que la felicidad, que la satisfacción de espíritu que el hombre requiere y necesita, solo lo encuentra en la sabiduría de Dios. Versículo 17 dice: el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. El hombre recto, el hombre justo, el hombre íntegro sabe que el camino de su vida debe alejarse del mal. Solo encontramos, hermanos, dos caminos en esta vida: el de Dios y el que es en contra de Dios, y son completamente opuestos. Y el justo, el sabio, sabe que no debe ir por el camino del mal, mas el contrario, se tiene que apartar de él, del camino malo. ¿Cómo saber por cuál camino andamos? ¿Cómo saber? Lo podemos saber por medio del comportamiento y la conducta. Así que, hermanos, el comportamiento y la conducta son las voces que claman diciendo quiénes somos y por dónde andamos. La sabiduría y la inteligencia es el temor de Dios, y como creyentes debemos vivir en nuestro caminar con temor de Dios. Y cuando nosotros vivimos con temor de Dios, van a reflejar comportamiento y conducta distinto a los demás, a los de este mundo. Esa es la forma en la que nosotros podemos evaluar por cuál camino andamos. Versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La soberbia y la altivez de espíritu están, dice, antes del quebrantamiento y la caída. O sea, que la soberbia y la altivez de espíritu va a hacer que algún momento este hombre sea quebrantado y caiga. Hermanos, Dios se opone a los soberbios, y nos dice Santiago 4:6 y también nos dice 1 Pedro 5:5. Y aún también hemos visto esto en Proverbios 16, versículos antes. El versículo 5 del capítulo 16 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Cuanto más alto se sube el altivo, mayor es la caída que sufre. Dios, hermanos, en su justicia, arroja hasta el suelo a quienes han querido subir hasta el cielo. El quebrantamiento y la caída son las consecuencias del orgullo. Versículo 19: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El orgullo siempre ha sido un problema del hombre. Orgullo fue lo que hizo caer a ese arcángel que hoy conocemos como Satanás o Lucifer, hijo de la mañana. Probablemente era la criatura más elevada que Dios haya creado, hasta que se halló en él pecado. ¿Y cuál fue ese pecado? Fue el orgullo,
él trató de elevarse a sí mismo por encima de Dios. El orgullo fue por lo que Adán también desobedeció a Dios, quiso ser como Dios, cuando Satanás le dijo, y seréis como Dios. Y Adán quiso ser como Dios. Y ese es el pecado que ha permanecido desde antes y que permanece hasta ahora y que va a permanecer. Y es el pecado con el que cada uno de nosotros luchamos, el orgullo. El consejo aquí es que es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Hermanos, nosotros debemos de buscar vivir en temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. En todos los aspectos de nuestra vida debemos de vivir en temor de Dios. Solo la sabiduría, hermanos, la sabiduría de Dios puede hacer que nosotros vivamos siendo humildes como Cristo y no orgullosos. Cristo fue humillado hasta lo sumo y fue exaltado hasta lo sumo también. Hermanos, seamos amantes de Cristo y no de las cosas terrenales de este mundo. Las cosas celestiales son eternas y las terrenales son pasajeras. Hermanos,